Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más, qué bendición podernos encontrar en este breve programa de meditación de la noche con el pastor. Espero y confío en el Señor que hayan tenido una buena mañana y una buena tarde y que las bendiciones de nuestro Dios estén siendo disfrutadas por ustedes, por nosotros. Bienvenido sea, hermano y hermana, a este espacio. Y voy a pedirle que tenga su Biblia a la mano y que la abra junto conmigo en el Salmo que vamos a meditar en esta tarde, o más bien en el versículo del Salmo número 36. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Salmos número 36. Voy a dar lectura al versículo 7, para lo cual le pido de favor que desde su hogar usted lea junto conmigo. Salmos número 36, versículo 7, nos dice la Escritura las siguientes palabras: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Qué bonito versículo, ¿verdad? Y vamos a pedir la bendición del Señor. Padre, gracias porque nos das un cúmulo de bendición y de enseñanza bíblica y de conocimiento a través de tu preciosa palabra. Te ruego que bendigas los siguientes minutos. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, nos encontramos frente a un salmo que, como todos los salmos anteriores y posteriores al salmo número 36, pues todos son maravillosamente inspirados por la persona divina del Espíritu de Dios. Y en cada uno vamos a encontrar un aspecto muy importante que se aplica a nuestra vida. Quizás usted dirá, bueno, ese salmo es muy bonito, muy elocuente, muy elegante, unas palabras que el salmista utilizaba que pues motivan, inspiran, despiertan, levantan, o quizás en el momento no es aplicable a alguna situación que usted esté padeciendo, viviendo o experimentando en un momento dado. Sin embargo, la palabra de Dios siempre es oportuna y va a haber un momento en el cual usted lea la Biblia y se le va a quedar ahí guardadito en la bodeguita de nuestro consciente, que se llama el subconsciente. Y ahí en esa bodeguita va a quedar la palabra de Dios y el Espíritu Santo la va a arrojar y la va a traer a nuestra conciencia cuando más lo necesitemos. Así que puede ser que en un momento dado usted diga, bueno, me gusta ese pasaje, pero en este momento no es aplicable a mi vida. Déjelo ahí. Déjelo y escúchelo y medítelo y vuélvalo a mirar, porque en algún momento dado el Espíritu de Dios va a utilizar su propia palabra para que sea de estímulo y orientación y ánimo en un momento dado. Así que el versículo 7, hermanos, es un versículo que hemos llegado a conocer o hemos llegado a escuchar, quizás alguna predicación, o quizás alguien lo ha memorizado ya desde hace tiempo. O es un versículo sencillamente que a muchos cristianos nos gusta leer porque nos llena de esperanza y de buen deseo de parte de Dios de que todo lo que sucede en nuestra vida sucede en base a la misericordia de Dios. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, dijo entre signos de admiración el salmista. Razón, es decir, la misericordia de Dios no solamente es la misericordia de Dios. Dijo el escritor, la misericordia de Dios es preciosa, la califica, le da un adjetivo que está calificando esta virtud, este atributo de Dios. La misericordia de Dios no solamente es la misericordia, es la preciosa misericordia. ¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Esa es la razón, dijo el escritor, por la cual, como tu misericordia no solamente es a secas tu misericordia, sino que es preciosa. Esa es una razón por la cual los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. No de la misericordia de Dios, que es un Dios misericordioso. Así que vamos a ver dos aspectos, hermanos. Quiero que meditemos en estos minutos en dos aspectos interesantes y por demás relevantes, tanto en el versículo como en la aplicación de la vida cotidiana.
Dice la palabra de Dios que la misericordia de Jehová o de Dios mismo es preciosa. Ese es el adjetivo con el cual lo califica, preciosa. ¿Qué es algo precioso? Para poder entender este adjetivo, pues hay que irnos al diccionario para poder entender qué es algo precioso, que es un término que utilizamos comúnmente para referirnos a algo en específico. Podemos referirnos con este adjetivo como de precioso como a un bebé, por ejemplo. Podemos referirnos a una manifestación o a una actitud o a un comportamiento de alguna persona. Decimos, qué preciosa persona, ¿verdad? Porque actuó de una manera afectiva o amigable en pro de alguna otra que quizás estaba en una necesidad determinada. Podemos referirnos también con este adjetivo a alguna persona que tiene una actitud más allá de lo que se pudiese esperar de alguien, ¿verdad? Preciosa actitud la de fulanito de tal o la de sutanito, que tuvo consideración con ese ancianito, con ese niño, con esa mujer. Podemos referirnos al adjetivo precioso para realzar quizás una cualidad de determinada persona, ¿no? O quizás nos referimos a este mismo término para utilizarlo lo utilizamos para referirnos a propiamente quizás la belleza externa o la apariencia de algún individuo. Sin embargo, para referirnos a la misericordia de Dios, como se refirió el salmista, podemos entender que algo precioso es algo excelente, es decir, es algo digno de admiración, de aprecio y de estimación. Podemos entender el término precioso como algo excelente, algo digno de que sea estimado, apreciado y admirado. Así que lo que está diciendo el salmista en este versículo es que la misericordia de Dios, número uno, es excelente, y la misericordia de Dios es algo que debemos de admirar, de estimar y de apreciar. También se define el término precioso, hermanos, como algo de mucho valor o de elevado costo. Algo precioso. En este caso, la misericordia de Dios, pues no la podemos evaluar. No podemos llevar a cabo un avalúo para decir, bueno, realmente esta virtud no le encontramos un valor que podamos entender nuestra mente finita. Sencillamente es algo invaluable. Lo entendemos. La misericordia de Dios es algo de mucho valor. También el diccionario de la Real Academia de la Lengua también define algo precioso como sencillamente algo bello o hermoso. Entendemos que lo que el salmista estaba expresando y manifestando dentro de sí con este versículo es que la misericordia de Dios no solamente es excelente, es una virtud digna de aprecio, de admiración, de estimación, sino que también es algo de mucho valor. Y también el personaje sagrado le está atribuyendo a belleza, hermosura, a este atributo de Dios, la misericordia. Algo precioso entonces, hermanos, es algo que llama la atención, es algo que atrae a una persona o a varias. Dijo el versículo, cuán preciosa, cuán excelente, cuán admirable, cuán estimable, cuán digno de aprecio, porque es de mucho valor y de elevado costo. Es algo precioso, es algo hermoso, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no es algo, hermanos, que podemos encontrar y colocar en una vitrina para ser resguardado, para que la gente la admire. No necesariamente o exclusivamente la misericordia de Dios es algo que debemos de tenerlo así.
La misericordia de Dios es un atributo activo de Dios, no es un atributo pasivo. En el Antiguo Testamento vemos que la misericordia de Dios en gran medida en las historias bíblicas la encontramos que esta virtud divina era aplicada solamente al pueblo que Dios había escogido. Y en situaciones excepcionales vemos que también Dios tuvo compasión y misericordia en favor de otras personas fuera del pueblo que Él escogió, como por ejemplo Nínive. Sin embargo, en el Nuevo Testamento ya vemos que la misericordia de Dios, y notamos que la misericordia de Dios es una acción activa de Dios, un atributo activo de Dios, pero que Él ha colocado en el ser humano y lo ha compartido para que nosotros también seamos misericordiosos. Esa es la misericordia de Dios, hermanos. Esa es la actitud, la virtud activa de Dios. Es algo hermoso en Dios que lo aplica a todo ser humano. Y el mismo versículo dice, por eso, esa es la razón por la cual los hijos de los hombres, se refiere a cualquier ser humano, se ampara bajo la sombra de tus alas. La misericordia de Dios es preciosa. Ya miramos lo que significa precioso. Y presenta un motivo, este versículo, por el cual las personas buscan de Dios. Ahora, hay que aclarar que la misericordia de Dios, así como la gracia de Dios que salva a las personas, está presentada y está expuesta a todo mundo. Pero tristemente y lamentablemente no todos se acogen bajo la misericordia de Dios. Y no todo ser humano, aunque la salvación es para todo ser humano, no todos los seres humanos ni todas las personas reciben la salvación, o la salvación es aplicada a sus vidas solamente a aquellos que la toman para que sean salvos, y es aplicada la gracia de Dios al creer en Jesucristo y recibirle en su vida como su Dios y como su Salvador. La misericordia es igual. La misericordia de Dios la tiene para todo ser humano, para todo hombre, todos los hijos de los hombres, pero tristemente no todos se amparan bajo ella. Para terminar nuestra meditación, quiero compartir, hermanos, dice el versículo, por eso los hijos de los hombres, razón por la cual, porque la misericordia de Dios es excelente, es preciosa, es digna de admirar, de estimar, de apreciar, es hermosa, es bella. Ese es un motivo por el cual muchos de los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Por eso, razón por la cual buscan a Dios para ampararse bajo la compasión que Dios tiene para con todos. Ampararse, o en el versículo donde dice, en esta segunda parte del versículo que dice, esa es la razón por la cual los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Amparar, hermanos, quiere decir favorecer o proteger. La misericordia de Dios es la que nos favorece o la que nos protege, pero también amparar quiere decir valerse del pago o valerse de la protección. Una persona que descubre, creyente o no, que descubre que Dios es misericordioso, y más aún que la misericordia de Dios es preciosa, es excelente, es bella, es hermosa, es digna de aprecio, de estimación, entonces la gente se estimula, muchas personas son estimuladas a ampararse, a buscar, es decir, el favor de Dios para estar protegidos bajo la mano poderosa de Dios. También significa defenderse o estar seguros. Ampararse quiere decir estar defendidos, ser defendidos o estar asegurados. Así que lo que nos asegura, hermanos, en todo momento, en situaciones difíciles, adversas, en situaciones de crisis que nos pudiésemos encontrar, existenciales, crisis financieras, crisis económicas, crisis laborales, crisis en todos los ámbitos de nuestra vida, en cualquier esfera, la misericordia de Dios, la preciosa misericordia de Dios, hermanos, es la que nos favorece. De gracias a Dios. Busque la misericordia de Dios. Ampárese. Vaya a buscar el favor de Dios. Cuando usted se encuentre en situaciones que le perturben su tranquilidad, su felicidad, el gozo,
De repente sucede de que estamos muy bien, estamos contentos, alegres, gozando de las bendiciones y los beneficios de Dios, bajo la providencia en mano de nuestro Dios sobre nosotros, y el favor de Dios lo experimentamos en todo momento, pero parece que de repente se acaba el gozo porque recibimos una noticia, porque sentimos un dolor, porque quizás ahora, ¿verdad?, no pudimos respirar bien y ya pensamos que tenemos COVID. O de repente miramos la cuenta del banco y no está la cantidad o el importe que esperábamos tener. O resulta que hay una situación en el trabajo, en la familiar, y de repente todo cambia. Ese es el momento, hermanos amados, en el cual debemos de ampararnos bajo la preciosa misericordia de Dios. Aunque vengan separaciones y aunque tengamos lloros y lamentos, aunque tengamos que tener que derramar lágrimas en nuestra vida en un momento dado, lo único que nos va a sostener, hermanos, es ampararnos, asegurarnos bajo la preciosa misericordia de Jehová. Oh Jehová, dijo el salmista, cuán preciosa es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan, se defienden, se protegen, se aseguran bajo la sombra de tus alas. No deje de agradecerle a Dios, hermano, hermana, la preciosa misericordia de Él. Es hermosa, es maravillosa, es algo que debemos de apreciar, de estimar, porque en más de un caso, hermanos, la misericordia de Dios, la preciosa misericordia de Dios es la que nos ha sostenido en situaciones en las cuales le atribuimos en muchas ocasiones a las personas el socorro. Es la misericordia. Gracias a Dios por aquellos medios que Dios nos ha dado para salir adelante, para consolar, para un préstamo, para animarnos, para impulsarnos, para ir a utilizar el medio de transporte, para lo que sea. Pero la misericordia de Dios ubica esos medios y los utiliza para que nosotros podamos estar seguros. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Vamos a orar. Padre, gracias por tu preciosa misericordia. Permítenos reconocerla todos los días. Alabar tu misericordia, alabar tu nombre, alabar tu persona, porque es grande y preciosa y maravillosa tus acciones compasivas en favor nuestro. Te pido que nos ayudes a pasar una buena noche. En el nombre de Jesucristo.